Gálatas 6:1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas del otro y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te suplico ante el trono de tu gracia que tú me ayudes en la exposición del mensaje de tu palabra. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo en este lugar y lo echo fuera. Tu palabra edifique, consuele y exhorte. Por los méritos de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. Bendito el nombre del Señor. Próximo domingo, un grupo de hermanos estará viajando a Nandayosi. En la madrugada, en la mañana, estemos orando por el viaje que estarán haciendo. El título del mensaje en esta tarde es Restaurando con mansedumbre. Un mensaje que tenía desde hace un año y no se había dado la oportunidad de predicarlo, y hoy Dios permite que pueda yo presentárselo a ustedes. La iglesia es un cuerpo que tiene diferentes miembros. Cada miembro ejerce una función. Y la iglesia se une entre sí por esos miembros cuya cabeza es Cristo. Cuando un miembro peca, todo el cuerpo siente el efecto. La iglesia es una iglesia compuesta de pecadores arrepentidos, de hombres y mujeres santos, pero que en algún momento alguien puede fallar. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tomar ante esa cruda realidad? Pablo presenta un caso hipotético por si acaso alguien falla y comete una falta que se traduce en el griego pecado. Y fuere sorprendido. Falta del verbo griego enredado. Una persona que ha sido atrapada en el pecado. Alguien que está corriendo desesperado para que el pecado no le alcance, pero el pecado fue más rápido, lo alcanzó y lo atrapó. Y esa persona está presa en la red, atada, ligada al pecado. Y hay dos conductas que son dañinas en la iglesia, que destruyen la obra del Señor. Una iglesia demasiado liberal que se hace ciega y de la vista gorda ante el pecado, que cada quien hace lo que le da la gana, no importa si el que predica o el que preside o el que lleva la lectura de la palabra o el que canta están en pecado, todo el mundo acepta esa conducta bochornosa. Esas son conductas liberales. Pero también está el otro extremo, que es un extremo
muy destructivo, que es un legalismo demasiado dañino, donde todo es señalamiento, pecado, 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 y eso ocasiona daño constante al crecimiento en la obra del Señor. Y a veces nosotros como iglesia debemos de tener el cuidado de no caer en ninguno de los dos extremos. ¿Por qué? Porque dice Pablo, si alguien ha fallado, nosotros, de quien el Espíritu de Dios reposa en nuestras vidas y que somos espirituales, vosotros que sois espirituales, es aquella persona que el Espíritu de Dios reposa en su vida. En otras palabras, la persona espiritual. Debemos restaurar a la otra con una actitud, pero le agrega Pablo la frase, con un espíritu de mansedumbre, que es un don del Espíritu Santo. La actitud. Me gustó el canto, precioso el canto que el rey mandó a llamar a quien había quedado en la casa de Saúl. El hijo de Jonatán, un niño de 12 años, imagínense ustedes. Un niño de 12 años comparece ante el rey y el rey hace misericordia a ese niño de 12 años y que llega a la presencia del rey para que el rey tuviera misericordia. La nodriza lo llevó corriendo cuando Saúl es muerto por los filisteos en el monte de Gilboa. Tenía 5 años, Mefiboset. Se le cae y queda inválido. David gobierna 7 años en Hebrón, más los 5, el niño 12 años tenía el niño cuando David lo manda a llamar. No tenía David la actitud y el corazón por la promesa de matar al hijo de Jonatán que tenía 12 años. Yo quiero hacer misericordia, quiero que tú comas en mi mesa todos los días, no importa la condición en la cual tú te encuentras, no importa. Yo lo que quiero es que tú vengas a comer a mi mesa. Ya los analistas políticos dicen otras cosas. David quería controlarlo, dice, para ver qué era lo que estaba haciendo. Eso se lo dejamos a los analistas políticos. David ejerce Gesed, en el hebreo misericordia. Y Dios aquí presenta la actitud del cristiano frente a otro cristiano que ha fallado. Y resulta, hermanos, lamentable que cuando una persona ha fallado, hay personas que se regocijan cuando el hermano cae. Y no solamente se alegran cuando el hermano cae, sino que le dicen a otro: hermano, te digo para que ores por fulano de tal, fíjate que cayó en pecado, para que ore. Ya empieza una divulgación pública dentro de su regocijo. Eso se llama soberbia, orgullo espiritual. Pensar que él o ella nunca va a llegar a esa situación y se cree súper espiritual y empieza de manera pública a divulgar el pecado y la falla de otro y le dice: te lo digo para que ore. No, hermano, eso no es así. Si alguien se va a dar cuenta de un problema espiritual de alguien, que se dé cuenta por otros, pero no por su boca. Y ese asunto entra en una amplia publicidad y tomamos los medios de comunicación y encaramos de manera pública a fulano, sutano, y le decimos que aquí, que allá. Y en vez de ayudarle, más bien se convierte en una ofensa esa actitud, porque nos creemos muy espirituales. Entonces viene otra actitud peor a nuestras vidas, que nos enorgullecemos
porque pensamos que somos más buenos que el otro. Y de que esta iglesia es más santa que otra y que este grupo es mejor que el otro. Y empezamos a estar haciendo comparaciones que son peligrosas. Dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si un hermano ha fallado, si una persona ha caído, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre implica respeto, privacidad. Dios es tan caballeroso de que nos trata con el mayor respeto a cada uno de nosotros. Cada vez que Él mira de algo que hay en nuestra vida que a Él no le agrada. Dios no divulga lo que le decimos a Él. Pablo presenta el caso hipotético de alguien que ha sido sorprendido de una falta. Y Pablo dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar viene del verbo griego katartizo, usado en el griego secular, que significa poner un hueso exactamente en el lugar que le corresponde. Esto es como armar un rompecabezas. La restauración es saber escoger la palabra que yo voy a decir, el lugar donde voy a decir las cosas, el tono como lo voy a decir y el momento en que le voy a decir. Esto es como un rompecabezas, saber escoger la pieza para armar lo que quiero armar. Hay hermanos que son demasiado irrespetuosos e imprudentes. Si alguien ha fallado de manera pública, avergüenzan a cualquiera. Le señalan su pecado. No importa con quién esté esa persona, yo le digo, difícilmente puede restaurarse. Hay otros que son tan espirituales que el tono que utilizan, en vez de decirle, hermano, yo quiero que tú reconozcas tu falta, que es el propósito de la restauración, que aquel reconozca su falta. El tono que utilizan es un tono de incriminación y de juicio. ¿Quién va a querer restaurarse en esa actitud? Restaurar es ubicar exactamente la pieza en el lugar que debe de ir. Es colocar al miembro en el lugar donde debe de ir. Cuando un miembro en la iglesia peca, se duele toda la congregación. Y uno empieza a orar por esa persona y uno batalla todos los días porque desea ver al hermano o a la hermana restaurado en la grey del Señor. Quizás la persona se fue y no volvió a ninguna iglesia y anda en el mundo. Pero que cada vez que tengamos la oportunidad de hablar con esa persona sea a la manera de restaurar, de ayudarle. Porque los días de esa persona puede ser que estén contados, pero nosotros no hemos de ser instrumento para que esa persona se vaya más rápido al infierno. Y hay mucho dolor en la iglesia, porque la restauración con mansedumbre, la restauración con espíritu de mansedumbre se ha perdido porque se ha sobrepuesto una soberbia y un orgullo espiritual. Si tú me vas a ayudar, decímelo en privado. Si yo te voy a ayudar, te lo voy a decir en privado. Si tú me vas a señalar de una cosa que no te gusta, que yo dije o hice, decímelo aparte. Si yo te voy a corregir de algo que yo miré en ti, te lo voy a decir aparte. Y cantidades de vidas se destruyen por esa actitud
de no colocar al miembro en el lugar que le corresponden. El Nuevo Testamento usa para componer la red, dice, me gusta una preciosa parábola del samaritano en Lucas 10, versículo 25 al 37. Ahí hay un caso concreto de restauración del cual Jesús presenta. Un cristiano que sale de la casa de Dios y se va al mundo, sale de Jerusalén y va a Jericó. Léame, hermano, Lucas 10, 25 al 37. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Lucas 10, versículo 25 en adelante. Ok. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y lo hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Un cristiano en el camino fue dejado medio muerto. El término medio muerto. La mitad muerto, la mitad vivo. O a punto de morir de manera total, con un poco de vida. Cantidades de hombres y mujeres de Dios que en algún momento en nuestra vida nosotros hemos conocido. Algunos de ellos han fallado ante el Señor y han sido de manera pública y notoria los escándalos. De tal manera que eso ha dado pie o motivo a los enemigos del Evangelio para criticar y decir, por eso no voy a ser evangélico nunca. Y es uno de los argumentos y excusas que se agarran a aquellos que no quieren entregarse a Cristo para decir, no quiero fallar, por eso no me entrego al Evangelio. Y me ha llamado la atención de que en el evangelismo que hemos tenido a lo largo de todos estos meses, en una casa en particular, una persona dijo, no me entrego a Cristo, dice, porque no quiero fallar para no, y empieza a señalar. Empieza a señalar y a mencionar defectos y defectos de otras personas. Quizás fallaron o quizás no fallaron, pero a ellos les da motivo para criticar. Y uno siempre tiene el deber de decirle a la persona, usted no ponga la mirada en el hombre, usted ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nunca falló. Usted mire a Jesús, que fue perfecto, fiel al Padre hasta el último día, y como fue fiel, Dios lo bendijo y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua en el universo entero, arriba en los cielos, abajo en la tierra y abajo de la tierra, confiese de que Jesucristo es el Señor, Cristo es el modelo perfecto. Pero usted y yo no podemos estar ajenos a esa realidad. Conferencistas, muchas veces predicadores, pastores, televangelistas, personas que en algún momento fallan delante de Dios. Y eso causa tristeza.
¿Qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. Orar, hermanos. Hay muchas personas que necesitan nuestras oraciones. De tal manera que hacemos mejor labor orando que en estar participando de esas conductas impías, destructivas de aquellos que no se entregan a Cristo y que están siempre señalando y que son estorbo para aquellos que quieren alcanzar a Jesús. Y le dijimos a esa persona, usted tiene que ver al Señor. Lo que usted está dando es una excusa que no tiene sentido. Porque usted va a entregar cuenta a Dios de su acto, usted de manera personal. No tiene por qué estar diciendo que no se entrega a Cristo por fulano, por sutano, por esto, por el otro. Nada de eso. Cada persona va a dar cuenta a Dios de sus actos. Y la madurez nuestra es entender de que si aquel que pasó ese problema, en algún momento el enemigo puede venir en contra nuestra también. Personas que han predicado que el hombre no debe de casarse otra vez. Personas que han predicado que el hombre no debe de ver televisión, como llamaban en algún momento el cajón del diablo. Personas que han predicado en contra de esto, el otro. En algún momento empezaron a hacer lo contrario que ellos que predicaban. Y la gente decía, me voy, y se fueron al mundo, una gran parte. Hay personas que son muy dañinas con la boca. Dañina con la boca. Y esto con las redes sociales ahora ha dado paso para que fácilmente algunos manejen a través de las redes sociales los programas y aplicaciones. Y ya fácilmente uno en un carro con un mensaje de tantos minutos ya haga su mensaje, otro en el cuarto, otro en el baño, otro en la sala. Ahora hay un irrespeto para las cosas de Dios. Ahora cualquiera se filma el mensaje en cualquier lado, ya lo pone en internet, dicen lo que dicen, está bien lo que van a decir, cosa de cada quien, pero empiezan a hacer señalamiento y guerra. Y me llamó la atención en esas cosas que pone en internet que uno dijo, qué feo este evangélico, dice, para estar como ellos, peleándose, dice un predicador a otro, dice, amor, no soy nada. Digo yo, eso es lo que ocasiona estos problemas de aquellos que están siempre señalando, acusando al otro por medio de las redes sociales. Nosotros no tenemos a ninguna persona como enemiga. Dijo Jesús que nuestro adversario es el diablo, porque él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dijo Pablo que no tenemos guerra ni lucha contra ninguna carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ninguna persona es mi adversario, ni mi enemigo. Mi enemigo yo lo tengo plenamente identificado. Se llama Satanás, cuyo nombre en hebreo es adversario. Y dice Pablo, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. El hacernos comparaciones con otro, yo oro más que aquel, yo predico más que aquel, yo soy más famoso que aquel, yo hago esto más que aquel, es peligroso y se convierte en un pecado de orgullo. Porque la prueba que vamos a hacerla no en relación a los demás, sino en relación a nosotros mismos, cómo estoy yo delante de Dios. Y el que tiene la última palabra de cómo me encuentro delante de Dios es el Señor. Es el Señor, nadie más. Porque cada uno llevará su propia carga. Hay cargas que no podemos nunca delegar ni compartir en nadie más. Y Pablo toma esta frase
de la idea de un soldado en la guerra en la cual se le daba una cajita y que no podía dársela a nadie más. Él era responsable de esa caja siempre, de su carga. Podemos compartir nuestras cargas en oración, pero las cargas nuestras serán nuestras hasta el último día de nuestra vida. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cada uno debemos de tomar nuestra propia cruz. Cada uno sabemos nuestras luchas, nuestras batallas y nuestras tribulaciones que de manera personal siempre tenemos y vamos a tener, y quizás muchos vamos a morir con esas pruebas y batallas y luchas. Siempre. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 26. ¿Qué dice? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Romanos 15:1. A los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bendito el nombre del Señor. Hay cargas de las cuales tenemos que perdonar a aquel que nos ha hecho algún agravio. Y eso no lo puede hacer el otro, somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Si alguien nos ha ofendido, si alguien ha hablado en contra nuestra, tenemos que perdonarlo siempre. Si nos ha hecho algún daño, tenemos que perdonarlo. Son cargas que tenemos y que la otra persona también tiene y que tenemos que perdonar. Tenemos que quitarnos esa carga. Tenemos cargas para restaurar al hermano que ha fallado, que ha caído. El hombre y la mujer espiritual tendrán en su corazón siempre el deseo de restaurar al hermano que ha caído, pero en el amor del Señor. Hay algunos que usan la frase en el amor del Señor y parece que lo van a fajear, lo van a rañar. En el amor del Señor le dice: te pido que te arrepintas, fulano de tal, y para mamá. Que la persona más bien queda más traumatizada y no quiere ni siquiera volver a saber de esa persona. Tenemos que restaurar en ese amor del abrazo y del perdón y del gesed, de la misericordia, aquel que ha fallado. Porque resulta que cada día hay hermanos y hermanas que están fallando delante del Señor. Y cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta de que no es una iglesia perfecta. Y uno trata con esa realidad de tener hombres y mujeres que a algunos les hace difícil superar en las pruebas y tentaciones esas luchas y batallas que a diario enfrentan y llevan. Una persona que uno estima y aprecia y de pronto conoce de que ha fallado. Bueno, hay que levantarse para no darle lugar al diablo. Hay que levantarse. ¿Cómo se levanta? Con un arrepentimiento, reconociendo la falta, confesando la falta y pidiendo perdón a Dios o a la persona. Pero aquí en adelante, porque cada día que pasa, mientras el pecado se oculta, más daño va haciendo. David escribe cuando peca con Betsabé. David escribe el Salmo 51, pero escribe, me llama la atención, un salmo muy lindo. El Salmo 32, léame los primeros versículos. Y él habla del daño que le ocasiona el haberse quedado callado y no confesar su pecado. Vamos a ver qué dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no lo encubrí en mi iniquidad, y dije: confesaré mis rebeliones a Jehová. Tú perdonaste la maldad y mi pecado. Por eso oraré a ti. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén, ahí nomás. El pecado, cuando no se confiesa, provoca angustia y desesperación. Y hay conductas que, aunque no están en la Biblia de manera explícita, detallada, cuando alguien hace algo que no es del agrado del Señor, inmediatamente el Espíritu Santo trata con el espíritu de la persona y empieza a redarguirlo. ¿Por qué? Porque lo que se pensó, lo que se dijo o lo que se hizo no fue del agrado del Señor. Y conforme pasan las horas y pasan los días y la persona no confiese su falta o su pecado, es un quebrantamiento en los huesos. No hay enfermedad que se compare al quebrantamiento del pecado no confesado. Eso es una tortura. Hace unos días hubo un crimen violento en una casa en Ciudad Jardín, donde el hijo se levantó con otra persona y asesinó a su padre, asesinó a su madrastra y asesinó a su hermana. En el transcurso de las investigaciones fueron detenidos varias personas, pero me llamó la atención una. El hombre que junto al hijo del dueño ejecuta el asesinato y dice: yo confieso lo que hice, porque no puedo soportar ya esto. Y pide perdón no solo a los familiares, sino a toda la sociedad, porque él ya no podía estar un minuto más soportando eso. Cuando él confiesa eso, del detalle, la manera y la forma y lo que él hace, ya el otro asesino ya no tiene armas ni herramientas para ocultar su maldad. El hijo no confesó su maldad, pero este dice: yo merezco que me den lo que sea, porque lo que yo hice no fue nada agradable. Y eso, hermano, solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando trata con el corazón de una persona, que lo quebranta y lo va sacudiendo y lo va triturando para que esa persona confiese. Cuando hablamos de pecado, hay algunos pecados que son delitos, otros pecados no son delitos. La codicia no está en el Código Penal como delito, pero en los ojos de Dios la codicia es pecado. Y la codicia es un pecado tan delicado y tan grave que Dios lo pone en los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, cuando dice: no vas a codiciar la mujer, no vas a codiciar el vehículo, no vas a codiciar la casa, la vaca, el burro, no vas a codiciar la burra de tu prójimo, no vas a codiciar nada de tu prójimo. Y a veces en la iglesia se codicia cosas del hermano o de la hermana, y se codicia y nadie se da cuenta de nada, pero Dios lo está viendo. Yo quiero tener una casa como la del hermano. Codicia, ya pecaste. Yo quiero tener una camioneta como la del hermano. Codiciaste, ya pecaste. Yo quiero... Y se empieza a codiciar. Y si usted le orara a Dios de esta manera: Señor, yo necesito bienes que tú sabes para tu obra. Dame lo que tú consideras que yo necesito, pero si tú miras y es tu voluntad, en tu voluntad, la llave del secreto, en la oración, en tu voluntad, provéeme esto. Se está codiciando.
Se codicia, ya viste esa cartera, ese zapato, ya viste esa camisa, ya viste ese nuevo teléfono que acaba de salir. Es una codicia constante y la iglesia de pronto se ve convertida en pecadores codiciosos, de lo cual no hay pena, nadie jamás se da cuenta, pero Dios mira todo lo que se sufre por el pecado de la codicia. Se codician, todo se codicia, todo. Si alguien ya entró a la iglesia con algo que puede ser diferente a todos los demás o extraño, todos ponen la mirada, o la mayoría, o algunos ponen la mirada y empiezan a estar en su mente y en su corazón. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y van a dormir y yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y se levantan, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Eso pasa, iglesia del Señor. Por eso tenemos que vivir. Esto de la vida cristiana es una vida de santidad total. Hay conductas manifiestas y públicas, pero hay otras que no se manifiestan jamás, porque están en el corazón. Tenemos que suplicarle al Señor: Señor, arranca de mí lo que no te agrada. Todos los días. Toda soberbia, todo orgullo, toda vanagloria, ostentación, codicia, avaricia, hipocresía, mentira, rebeldía, arráncalo en mi vida. Arranca lo que no es tuyo. Pero si tú miras que necesito mucho, súpleme y ayúdame, Dios, todo lo que yo necesito. Porque cada día quiero ser el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Pablo habla con el corazón en la mano. Pablo está diciendo, en otras palabras, nadie está exento a caer. Pablo dice de manera hipotética sobre el caso, si alguno quiere decir que puede ser que alguien falle. Tengamos cuidado de la manera como abordamos la falta de los demás. Hay iglesias, hermanos, donde hay unas sillas rojas al final. Yo no sé si ahora están rojas, pero hay iglesias donde hay una silla al final, donde hay un rótulo atrás que se pone los que están en disciplina. Ya con eso, ¿cómo se avergüenza a la gente? O se ponen en un otro lugar. La vergüenza. Dios no avergüenza a nadie. Dios no quiere avergonzar a nadie. Y Él lo único que quiere es que el que ha caído se restaure. Eso es todo. Punto. Tengamos cuidado nosotros los predicadores, yo me incluyo. Tengamos cuidado nosotros los predicadores en abordar las faltas de los demás, los pecados de los demás. Si yo me doy cuenta de que alguien está muy mal, yo lo llamo a la oficina. Pero no voy a mencionar ni nombre ni apellido. Y si algunas veces lo hice, yo reconocí que hice mal. Porque la madurez cristiana involucra el reconocimiento de aquello que uno debe de ir superando. Porque cada persona tiene sentimientos. Y cada persona está rodeada de familiares. Uno edifica o destruye con la palabra. Ayuda o no ayuda. Obstaculiza, estorba, afecta. Salió de Jerusalén a Jericó, fue asaltado por los ladrones, el diablo lo agarró como ladrón, lo sacudió y le dejó medio muerto. Pasaron los religiosos, nadie le ayudó. Y el enemigo de los judíos, Jesús le da una fuerte cachetada con esta parábola a los religiosos. El enemigo de los judíos, que eran los samaritanos, no eran enemigos que los samaritanos decían, sino que los judíos tenían esa actitud.
Y Jesús le dice, la persona en la cual nunca esperaste que te iba a ayudar es la que te extendió la mano. Muchas veces, a veces Dios trata con nosotros en la vida. Muchos hablamos de algunas personas y la que menos esperamos es la que nos brinda la mano de apoyo y de ayuda en el momento en que más estamos necesitando esa ayuda. Y Dios nos da una bofetada, nos avergüenza. La que menos esperamos la ayuda es la que nos ayuda. Y a veces nosotros en algún momento como que también la hemos criticado. Jesús, al utilizar a un samaritano como el héroe de esta historia, desarmó a los judíos en su religiosidad, en su legalismo y en su ortodoxia muy radical del celo que supuestamente tenían con Dios de que los samaritanos eran su enemigo. Y no muestra a Jesús a ningún judío ayudando a un samaritano, ni a un judío que ayudara a otro judío, sino que fue un samaritano el que ayudaba a un judío que había sido ignorado por los mismos judíos. El samaritano amó a quien le aborrecía, arriesgó su vida al detenerse y levantar a aquel que está herido, porque detenerse en esos caminos escabrosos. Cuando hablamos de esa parábola, que no es el tema central del mensaje en esta tarde, tenemos que hacer uso de la topografía, que el camino entre Jerusalén a Jericó era tan escabroso, lleno de piedras y muy irregular el terreno, donde los ladrones fácilmente se escondían y hacían barbaridades a los que pasaban a determinadas horas del día. Entonces el samaritano se arriesga a extender su mano y pierde su tiempo, invierte dinero y recursos para ayudar a su enemigo. Hermano, si tú eres mi hermano, ayúdame orando. Si yo soy tu hermano, voy a ayudarte orando, pero no voy a hacer ningún beneficio si te critico, si te destruyo, si te hundo más en tu problema. Si te hundo más en tu problema. Quiere decir que tenemos que decirle al Señor todos los días: Señor, ayúdame a no fallar para serte fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hasta ese momento nuestra obra y nuestro trabajo va a ser puesto a prueba. Póngase de pie. Bendito el nombre del Señor.